Nos vamos a ir a España para hablar sobre los pueblos mágicos, sobre 3 casos en particular en ese país, y para eso vamos a recibir a Francisco Martín, que es el presidente de Pueblos Mágicos de España. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos encantados de hablar con vosotros, Julián, Ramiro, y espero que se me vea bien y que se escuche mejor y que sea interesante lo que podamos hablar. Todo perfecto, ¿eh? Sale de 10. Te vemos y te escuchamos muy bien, Francisco. Bueno, un poco mayorcete estoy ya, ¿eh? Francisco, te cuento que nosotros tenemos una columnista aquí mexicana que aborda los pueblos mágicos en México. Bueno, nos ha contado un poco el surgimiento y qué es lo que tiene que tener un pueblo para que sea considerado mágico. Quiero que me cuentes un poquito, antes de que entremos en estos 3 destinos, pueblos mágicos en España. ¿Qué es un pueblo mágico en ese país? Más o menos cuándo surge la iniciativa y qué es lo que tiene que hacer el pueblo para presentarse, si hay alguna convocatoria y cómo es el proceso. De acuerdo. Bueno, pues la iniciativa surgió en 2017. Surgió por impulso del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales, que es una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, como su propio nombre indica, se dedica básicamente a temas de planificación estratégica, desarrollo económico y social, y que es una asociación que trabaja desde el año 1997, es decir, tiene una amplísima trayectoria tanto en España como en países europeos en los que ha participado en muchos programas, ¿no? Entonces, pues fruto de esa experiencia se echaba de menos implicarnos, es decir, no solamente lo que es el trabajo técnico, el trabajo de la metodología, en fin, de hacer planes de desarrollo para municipios, sino también impulsar alguna iniciativa en que esos municipios pudieran trabajar juntos, pudieran cooperar, pudieran trabajar en red, en definitiva, de manera que también compartieran su experiencia y se generara, pues, el buen hacer, ¿no? El goodwill que dicen los británicos dichosos. Y así fue. Después, bueno, pues también conocimos el programa de México, vimos que en espíritu lo de pueblos mágicos pues era un poco lo que nosotros queríamos hacer, y se llamó Pueblos Mágicos de España, así que nació allí, ¿no? Aunque hay sustanciales diferencias entre el programa de Pueblos Mágicos de España y el programa de Pueblos Mágicos de México. El Pueblo Mágico de México, de primera, es un programa gubernamental, es la forma que tiene el gobierno, la Secretaría de Turismo de México, de financiar y de promover actividades en pueblos que reúnen unas características determinadas y que también son sustancialmente diferentes de las de España. En España tenemos muchísimos municipios, hay más de 8.000 municipios en España, la mayoría son pequeñitos. Y, por ejemplo, en España, para ser un pueblo mágico, lo primero es que no tenga más de 25.000 habitantes. Por curiosidad, en México es a partir de 25.000 habitantes, ¿no? De manera que allá hay pueblos como Orizaba, que no son pueblos, que tienen más de 500.000 habitantes, que son ciudades, ¿no? Bien, nosotros basamos el acceso a pueblos mágicos en 10 razones que le llamamos. Lo primero es explicar que a pueblos mágicos se accede por invitación. Nosotros tenemos, desde la Asociación de Pueblos Mágicos de España, se visitan los pueblos, se visitan en secreto en el sentido de que no contactamos al principio con las autoridades locales, sino que lo que hacemos es que visitamos el pueblo para vivir la misma experiencia que pueda tener cualquier turista, pues con la información de lo que le han contado amigos o familiares, de lo que ha visto en internet, de lo que haya podido ver en programas como el vuestro, etcétera, ¿no? Y después, una vez que ya se ha seleccionado el pueblo, en base a 10 razones, entre las que está pues la calidad arquitectónica del conjunto urbano, los monumentos civiles, monumentos religiosos, la calidad del entorno natural, de la gastronomía, de los productos locales, etcétera, de todo este tipo de cosas. Pues entonces sí es cuando mandamos una invitación a las autoridades del municipio, invitándoles a formar parte de la red de pueblos mágicos, y ya pues bueno, pues hay algunos
o la mayoría, que lógicamente entran en la red, y nada, y a trabajar. Y así es un poco como es el sistema de pueblos mágicos. Francisco, Básicamente, ¿cuántos pueblos integran esta red? en España ahora mismo hay 92 municipios que forman la red de pueblos mágicos de España. Estamos extendidos pues prácticamente toda la geografía. Ahora queremos impulsar también ir a los dos archipiélagos, tanto a Canarias como a Baleares, que allí, pues, bueno, por razones de tipo económico, estamos hablando de una asociación, por tanto, una entidad sin ánimo de lucro que no tiene tampoco demasiado capital, pues bueno, pues no hemos podido hacerlo, ¿no? Pero, en fin, es uno de los objetivos que tenemos para este año 2021. Bueno, sí. te quería decir una cosa, Francisco, que bueno, que es súper interesante la comparación que has hecho con México, porque bueno, estamos viendo cómo las administraciones funcionan de diferente forma en los diferentes lugares, y bueno, me ha parecido un dato muy curioso. Bueno, más que curioso, me ha parecido que tenía que ver también con el sentido común cuando alguien imagina un pueblo, que es la cantidad de habitantes. Justamente que un pueblo sea hasta 25.000 habitantes para que pueda ser considerado un pueblo mágico, me parece que es un dato, bueno, muy interesante a tener en cuenta, que seguramente la cantidad de habitantes va a marcar una lógica muy distinta a lo que pueda ser, como decías vos, algo que tenga 500.000 habitantes. Además, bueno, también del rol del Estado y esta visita que hacen, como dices vos, en secreto, que también es una gran diferencia con lo que sucede en México, porque lo que generalmente nos contaba Mariana es que los municipios hacen una presentación para que su pueblo pueda ser considerado mágico, bueno, guiándose de diferentes puntos, así que bueno, nos has aclarado muchísimo ahí la situación. Francisco, una consulta. Durante el año, cuántos pueblos están visitando para ver si es que cumplen con estos requisitos, con estas pautas o no? Bueno, cada vez menos, porque tenemos más trabajo con los que ya están, pero sí, normalmente se han visitado cada año alrededor de 100, 150 pueblos, al principio sobre todo, ¿no? Se visitaban y, bueno, primero se hace una selección previa con información de internet, etcétera, ¿no? Y después ya sí que se visitaban para vivirlo, ¿no? Porque nosotros, es que de lo que estamos hablando de que la mayoría de los pueblos se sitúan en lo que en España decimos que es el medio rural, lo que es el campo, ¿no? Y aquí hay que son también una de las diferencias que tenemos con México, con Chile o con Ecuador, que es donde también está Aquí en España no tenemos tanto problema de desarrollo turístico, que como sabéis somos una potencia mundial, como el problema que hay en los pueblos de que se está perdiendo el medio agrario, se está perdiendo, por causa del envejecimiento de la población, hay muchos pueblos que, bueno, que sencillamente tienen el riesgo de desaparecer, ¿no? Y entonces lo que pretendemos es que el turismo sea un motor de desarrollo, pero en complicidad, en cooperación, ayudándose de otros sectores productivos, porque como pueda ser el tema de los productos locales, de la gastronomía, de la recuperación, de la puesta en valor del patrimonio, de la recuperación y de la puesta en valor y de la conservación del patrimonio inmaterial, pensar la cantidad el valor que tiene el folclore, la gastronomía, las leyendas, la historia, las fiestas de tantos pueblos que poco a poco se van perdiendo. Digamos que, y todo eso que sea también acicate para que, primero, los jóvenes del pueblo no se vayan, porque lo primero que hay que hacer antes de intentar que venga alguien al pueblo, que no se vayan los de allí. Y lo segundo, atraer a población de otros lugares que puedan hacer un proyecto de vida, que se planteen que hacer un proyecto de vida en un pueblo, pues bueno, tiene muchísimas ventajas, sobre todo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de contacto con la naturaleza, etcétera, y que además ahora precisamente con las nuevas tecnologías, lo mismo que estamos hablando nosotros, yo desde Granada, que no he dicho que estoy en Granada, en España, y vosotros en Argentina, pues bueno, pues cualquiera desde un pueblo puede teletrabajar y puede además hacer un negocio o hacer cualquier trabajo y vivir allí y tener esa experiencia, ¿no?
Y bueno, esos son un poco los objetivos Perfecto. que Bueno, tenemos. muchas gracias por esta introducción. Queríamos saber bien cómo se manejaba la situación allá, cómo se establecía que un pueblo era o no mágico. Y bueno, vamos a empezar ahora nuestro recorrido con estos 3 destinos. Vamos a ir al norte, vamos a empezar por Asturias y con Cangas de Onís, que además está recientemente premiada. Contanos un poco acerca del lugar. Bueno, para aclarar primero que para nosotros los premios, que el premio no tiene, bueno, es una estatuilla y tal, pero no tiene ningún valor en sí. El premio es simplemente poner como ejemplo a un destino, en este caso Cangas de Onís ha sido este año, el año pasado fue Comillas, de cómo están haciendo la gestión del turismo para que el resto de municipios de la red, pues digamos, que tomen nota, que aprendan, que puedan ver estas cosas, ¿no? Cangas de Onís es un continente turístico en el sentido de que es que tiene casi de todo, ¿no? A nivel de historia, por ejemplo, pues allí es donde se inició lo que es la reconquista a los árabes en España. Fue don Pelayo, que era de Cangas de Onís, pues el primer rey de Asturias, el primer rey de España, y Cangas de Onís fue, por tanto, también la primera capital de Asturias y la primera capital cristiana de España, ¿no? Allí tienen la ventaja de una situación geográfica envidiable, porque está a los pies de los picos de Europa, que es una de las cadenas montañosas más preciosas que tenemos en España y que está en Asturias. Y resulta que precisamente Cangas de Onís es una de las puertas, hay otra en Cantabria, una de las puertas de ese parque natural de los picos de Europa. Allí tienen una oficina de información desde la que se gestiona pues toda la información, accesos, rutas, en fin, todo lo que se excursiones, todo lo que se pueda hacer en los picos de Europa, y esto lo gestiona Cangas de Onís. Y supone más de 700.000 visitas anuales, hablando del año 2019, porque obviamente con lo que estamos viviendo pues ahora no es eso, ¿no? Después tiene otra cosa que no se prodiga demasiado y a lo que en España no se le hace demasiado caso y en otros países tampoco, y por ejemplo los italianos lo hacen muy bien y le hacen mucho caso, que es el turismo religioso. En Cangas de Onís está el santuario de la Virgen de Covadonga, que es la patrona de Asturias y que es una de las vírgenes, de las vocaciones de la Virgen que en España tiene así devoción, bueno, y que reciben 1,5 millones de visitas. Es decir, pensad que aquí, desde donde les hablo, en Granada, se gestionan como 2,5 millones de visitas a la Alhambra, que es nuestro principal monumento, y lo que es el santuario de Covadonga, que ahora está saliendo ahí. Y además que es un lugar increíble porque está en medio de las montañas y tal, ¿no? Y es Después han avanzado mucho en Cangas de Onís en lo que es el turismo activo, lo que llamamos aquí el turismo activo, con cosas de referencia como pueda ser la bajada en canoa del río Sella, que es una bajada internacional que se celebra todos los años en el mes de agosto y que, bueno, que es famosa a nivel mundial y que trae palistas, regatistas, pues de todo el mundo, ¿no? Y al hilo de eso, pues precisamente han conseguido también, pues bueno, pues con una red de senderos, aquí en España está muy de moda ahora lo del trekking, el senderismo, con una red de senderos, con lo de las canoas, etcétera, pues generar muchísimo turismo activo. Y después es una población en la que se mantienen no solamente las tradiciones con sus fiestas y tal, sino que se mima de alguna manera lo que es la gastronomía y los productos locales. No sé si saben que en Europa existen lo que son las denominaciones de origen, que son certificaciones de calidad que se le dan a determinados productos, con lo cual el consumidor tiene la garantía de que lo que está comiendo primero es bueno y sanitariamente bueno, pero es que además es único en el sentido de que es de un lugar determinado, ¿no? Bueno, pues en Cangas de Onís tenemos sidra con denominación de origen, tenemos la ternera, lo que es la vaca asturiana, la carne con denominación de origen, un queso muy especial que está, bueno, dicen como que es el mejor del mundo, que es el queso Gamoneu, y a raíz de todo eso, pues han conseguido
ofrecer una gastronomía en los restaurantes de Cangas, pues absolutamente deliciosa, ¿no? Si a todo esto unimos que el propio pueblo es precioso de ver, las aldeas que también tiene, pues lo mismo, y que la gente es muy amable, francamente, muy amable y muy profesional, pues bueno, pues es una experiencia mágica estar en Cangas de Onís, evidentemente, sí. Bien, ¿y qué otro recorrido mágico podemos hacer o visitar durante este recorrido? Pues relativamente cerca de Cangas de Onís, en la comunidad vecina, en Cantabria, está la villa de Comillas. Comillas es una villa modernista, arquitectónicamente modernista. Para los que no conozcan lo que supone el modernismo en España, pues sí que tienen como referencia el arquitecto Gaudí, el que diseñó la Sagrada Familia en Barcelona y algunas cosas más. Casi toda la obra de Gaudí está en Cataluña, pero curiosamente hay algo muy especial, esto es el capricho de Gaudí, este palacete que sí que está en Comillas, ¿no? Pero bueno, junto a esto, o a raíz de esto, una serie de arquitectos catalanes del modernismo, como fue Montaner y algunos más, pues sí que hicieron a los indianos, porque la mayoría eran grandes que vinieron que hicieron capital en las Américas. Pues y así está el Palacio de Sobrellano, por ejemplo. Comillas tuvo también la suerte, está situada junto al mar, que esto también es importante decirlo, fue el último puerto ballenero de España, ¿no? Tienen una playa también impresionante. Y entonces es cómo se combina, pues esa es la magia de estos pueblos. Esta foto es de la Universidad de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas, como en un pueblo que tiene poco más de 2.000 habitantes, tiene esa riqueza arquitectónica con el modernismo, con el Palacio de Gaudí, del Capricho de Gaudí, con el Palacio de Sobrellano, con la misma Universidad de Comillas, con otras edificaciones más. Tiene además un cementerio romántico impresionante con una serie de esculturas que son sobrecogedoras. Bueno, y a su vez mantiene, pues, por lo que hablamos un poco antes también de Cangas de Onís, mantiene todas sus tradiciones, como las fiestas que se hacen del Cristo del Amparo, que lo suben en los barcos, le dan un paseo por el mar o por San Pedro, el festival de música culta que tienen durante el verano, que es también absolutamente maravilloso y que un pueblo así tan pequeño no lo podría hacer si no es precisamente pues por esa capacidad que tienen de gestionar y de implicar un poco a toda la población. Porque cada una de estas cosas que les hablaba, de los palacios, de tal, todo esto se usa culturalmente, ¿no? Y no es del ayuntamiento. Hay algunas cosas que son del ayuntamiento, como la propia casa, que no recuerdo ahora cómo se llama, la Casa de la Cultura de Comillas. El Capricho de Gaudí es privado. El Palacio de Sobrellano es del gobierno regional. Los edificios de la Universidad Pontificia pues son de la Universidad Pontificia. Bueno, pues no. Allí trabajan todos a una y consiguen vender comillas, entre paréntesis, ofrecer comillas, y francamente es una villa mágica, señorial, y cualquiera que venga por España y pueda desplazarse al norte y ver Comillas y ver Cangas de Onís, pues la verdad que es una de las mejores opciones que puedes tener por aquí, al margen de tantas. La verdad que es impresionante lo que estamos viendo. Bueno, eso para los que todavía no hemos visitado estos lugares resulta bastante curioso que haya tanto desarrollo, como decías vos, en pueblos que son tan chicos y que tienen comunidades tan pequeñas y por supuesto que están abiertas al turismo. Te quería hacer una pregunta en relación a eso, Francisco. ¿Quiénes son los que transitan estos pueblos generalmente? ¿Es más el turismo doméstico o el turismo extranjero? ¿Los pueblos mágicos son un destino, entre comillas, obligado para los y las extranjeras, o todavía sigue quedando más para los y las españolas? Bueno, ahora mismo sigue siendo básicamente para un turismo de interior, para el turismo hispano fundamentalmente. Hay algunos destinos turísticos que sí son conocidos
internacionalmente y que por tanto pues sí que reciben también bastantes visitantes extranjeros, como pueda ser, por poner un ejemplo, que allí además tenemos 3 pueblos mágicos, la comarca de la Alpujarra en Granada, ¿no? Pero no suele ser de lo que son habitantes de principalmente lo que se llama turismo de interior, sí. Tenerlo en cuenta. Y ahora, bueno, nos vamos a Medellín, que, bueno, no estamos en Latinoamérica, seguimos en España, pero otro pueblo mágico que vamos a encontrar en Extremadura, ¿es así? En Extremadura. Medellín, el original. Después hay más Medellín por ahí. Fue muy hermoso. Por ejemplo, el año pasado, pues por estos días nos estuvo visitando el alcalde de Medellín de Bravo, que es un municipio de México, y estuvo en Medellín con el alcalde de allí y pasamos muy buen rato. Estuvieron por aquí. Nosotros llevamos 2 años haciendo un encuentro con alcaldes de pueblos mágicos de México, que se hace con ocasión de la Feria Internacional de Turismo, de FITUR, que se solía celebrar por estas fechas y que este año, por motivo de la pandemia, en principio está retrasada hasta el mes de mayo. Veremos a ver si lo podemos hacer. Bueno, Medellín, digamos que cambia un poco ya. Medellín es sobre todo historia y monumentos. Historia, porque bueno, viene de Mitelium, del Mitelium romano, era una ciudad romana. Y allí, pues bueno, pues tienen montones de muestras, como es el Teatro Romano de Medellín, que además se descubrió hace apenas 30 años, hace poco tiempo. Estaba justamente debajo del castillo. Después tiene iglesias de distintas épocas, tiene un castillo impresionante, está bañado por el río Guadiana y tiene un puente sobre el Guadiana y además restos de otros 2 que había por allí. Todo eso que es importante, lo que más importante es la capacidad que tienen desde el Ayuntamiento de Medellín, en un pueblo más pequeño, aunque comillas. Medellín tiene 1.500 habitantes. La capacidad que tienen para gestionar todos estos lugares y valorizarlos. Por ejemplo, en el Teatro Romano, durante el verano, se hace un festival por el que pasan las principales figuras de la música, pero bueno, de la música del pop también, no de la música clásica ni cosas así, ¿no? Con lo cual pues se revitaliza muchísimo todo aquello. Y además todo eso va unido a exposiciones, conferencias, etcétera. Y después Medellín, pues también, que eso es importante decirlo, pues tiene el orgullo de ser la patria de Hernán Cortés, que fue la persona que desde aquí, pues digamos que fue el que fundó México de alguna manera, ¿no? Y el que estuvo por allí batallando en otros siglos, que se hacían las cosas de otra manera y que, bueno, lo cierto es que hay una civilización de la que todos compartimos una lengua y una historia, ¿no? Estaba viendo los puentes, que son impresionantes y que también datan de diferentes edades, de la Edad Media, con la ocupación islámica, el puente de los Asturios, ¿puede ser? Sí, el puente le llaman puente romano, no es romano el puente. En el centro del puente de Cangas de Onís, que es del que me habla, está la Cruz de la Victoria, que es el símbolo de Asturias, que el que está en la bandera de Asturias también es celeste como la vuestra, pero en lugar de tener un sol tiene esa Cruz de la Victoria en el centro. Y este puente sobre el Guadiana, pues realmente al lado de él están los restos de otros 2 puentes, uno romano, otro que pues, posiblemente era de la época califal. Este es el puente de Alcántara, este otro pueblo mágico que está cerca también. Este sí es romano, este puente tiene más de 2000 años. Y es que el río Guadiana, que siempre va muy manso, de vez en cuando, pues digamos que se enfada y se va llevando a los puentes, ¿no? Y entonces han tenido que ir haciéndolo. El último puente, que es este, tiene más de 400 metros de largo y es del siglo XVII. Y tengo entendido que también en Medellín se practica mucho el ecoturismo, tiene senderos también para realizar diferentes tipos de actividades deportivas. Sí,
Bueno, todo lo que es la preocupación por el medio ambiente, por una parte por preservar la naturaleza, y por otra parte por disfrutar de la naturaleza. Pues resulta que en todos los municipios de España, pero especialmente en los municipios rurales, pues lo que han hecho son redes de senderos que muchas veces, pues como en Medellín, no es solamente dar un paseo por la ribera del Guadiana, sino que también hay senderos por lo que son los campos de cultivo, por lo que es el sistema de los agrosistemas que tienen allí, de manera que además de estar en contacto con la naturaleza de alguna manera, de hacer ejercicio, hacer deporte, por tanto, pues también son educativos en el sentido de que la gente, los chavales, sobre todo la gente más joven, sobre todo vende, bueno, pues donde se producen los alimentos que al final llegan a la mesa de cada uno, ¿no? Porque a veces, pues bueno, hay gente que no sabe si una patata se cría debajo de tierra o crece en los árboles, ¿no? Y esta serie de cosas, pues por allí lo han sabido hacer muy bien, y además tienen una estupenda guía y muchísima información en internet de todo lo que son los senderos y las actividades que se pueden hacer allí, ¿no? Francisco, si tendrías que quedarte con algo de cada pueblo, algo que vos me dirías, si tienes un día para recorrer y visitar y estar en ese lugar, ¿a qué lugar irías en cada uno de ellos? Bueno, Criterio personal. Esto es un poco como cuando a una madre o a un padre le preguntan que a qué hijo quieres más, y te contesta, aquí en España contestamos, ¿qué dedo me corto que no me duela? Pues yo me quedaría con todos, y me quedaría con todos pues por una razón muy sencilla. Estamos yendo, por lo menos aquí en Europa y en España, estamos ya yendo más que nada a lo que se llama un turismo de vivencia, de sentimientos, de momentos de vida. Ya no se trata tanto de decir he estado en tantos sitios, mira qué colección de fotos tengo, y llamar a los amigos y mortificarlos poniéndoles los vídeos con cuando uno se casa, sino de qué he sentido, qué he vivido, qué experiencia he tenido en cada sitio, ¿no? Y sinceramente, en cada uno de esos pueblos que nosotros hemos ido visitando, yo he estado en muchos de ellos, ha tenido unos momentos con alguna persona, o algo que ha comido, o un lugar que ha visto, o algo que le ha pasado, o cómo le sorprendió porque iba con una idea cuando estaba allí era otra, que realmente me quedo con todo. La verdad que el recorrido ha sido hermoso, Francisco. Estamos aquí todos y todas, tanto nosotros como también en técnica y en producción, flipando, como dicen ustedes los españoles. España, que es el país que recibe 85 millones de turistas al año, tiene también para ofrecer estos lugares que por ahí están un poco más ocultos, que son menos conocidos para los turistas, sobre todo del extranjero. Así que ha sido un placer tenerlos aquí. Seguramente cuando estemos por España vamos a elegir uno o dos, ojalá que todos, para poder visitarlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros y nosotras, y seguramente vamos a estar en alguna otra comunicación para seguir recorriendo España y sus pueblos mágicos.